La historia de la religión no comienza con la revelación escrita, sino con el terror y el asombro ante un universo indómito. Mucho antes de que el judaísmo codificara la relación entre el hombre y un Dios único y trascendente, o de que el cristianismo reformulara esa alianza en términos de salvación universal, la humanidad ya había erigido catedrales de piedra caliza, había tenido los ríos con sangre sacrificial y había consumido el cuerpo de sus dioses en un intento desesperado por imponer orden en el caos. Este informe tiene como objetivo diseccionar, con la precisión de un escalpelo arqueológico y la narrativa inmersiva de una reconstrucción histórica, los sistemas de creencias que dominaron la psique humana antes de la consolidación de las tradiciones abrahámicas. El mandato es explorar no solo la teología abstracta, sino la fenomenología de lo sagrado. ¿Qué sentía un neolítico al ver un cráneo enyesado mirándolo desde una pared? ¿A qué olía el santuario interior de Babilonia durante el Festival de Año Nuevo? ¿Cómo resonaban las flautas de hueso de cóndor en las plazas hundidas de los Andes? El problema cronológico, definiendo el antes. Para abordar las religiones antes del judaísmo, primero debemos establecer cuándo comienza el judaísmo. Las fuentes textuales y arqueológicas presentan una discrepancia fascinante que define nuestro marco temporal. Según la narrativa bíblica interna, la edad de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, se sitúa tradicionalmente en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Cálculos basados en Primera de Reyes 6:1 y Éxodo 12:40 sugieren fechas para el Éxodo alrededor de 1446 a.C., o, según otras interpretaciones, hacia el 1200 a.C. Sin embargo, el consenso arqueológico moderno matiza esta cronología. No existen textos contemporáneos ni evidencia arqueológica directa de Abraham o Moisés en los registros egipcios o del Sinaí. La primera mención histórica indiscutible de Israel como pueblo aparece en la estela de Merneptah, fechada alrededor de 1206 a.C. Antes de este horizonte del siglo XIII a.C., y ciertamente antes de la consolidación del monoteísmo estricto, que muchos académicos sitúan aún más tarde, durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C., el paisaje religioso del Próximo Oriente y del mundo global estaba dominado por sistemas politeístas, animistas y enoteístas complejos. Por lo tanto, este análisis se centra en el vasto periodo que abarca desde la Revolución Neolítica, circa 9500 a.C., hasta el colapso de la Edad del Bronce y la Era Axial, circa 800 a 200 a.C., momento en el cual el judaísmo del Segundo Templo y otras tradiciones filosóficas comenzaron a cristalizar en las formas que reconocemos hoy. La revolución de los símbolos, el Neolítico en Anatolia y el Levante. Durante mucho tiempo se sostuvo que la agricultura fue el motor de la civilización. Primero cultivamos trigo, luego nos asentamos y finalmente tuvimos tiempo para construir templos. Los descubrimientos en la Alta Mesopotamia han invertido esta ecuación. Parece que fue la necesidad de lo sagrado, el impulso de congregarse para rituales masivos, lo que forzó a los cazadores-recolectores a inventar la agricultura para alimentar a los peregrinos. Göbekli Tepe, la primera catedral de la humanidad. Situado en la cima de una cresta montañosa en el sureste de Turquía, Göbekli Tepe, circa 9500 a 8000 a.C., se alza como una anomalía monumental. Construido por personas que aún no conocían la alfarería ni la metalurgia, este sitio consta de múltiples recintos circulares con inmensos pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de hasta 5,5 metros de altura y 24 toneladas de peso. Iconografía del miedo y la protección. A diferencia de las deidades antropomórficas posteriores, el arte de Göbekli Tepe es zoológico y amenazante. Los relieves en los pilares no muestran escenas de caza doméstica o fertilidad bucólica. Muestran escorpiones, buitres, jabalíes con colmillos expuestos, zorros y serpientes. Esta imaginería sugiere una función apotropaica, el uso de imágenes aterradoras para ahuyentar a espíritus malignos o proteger el recinto sagrado. Algunos investigadores proponen que los buitres, en particular, están vinculados a prácticas de excarnación, dejar los cuerpos a la intemperie para ser descarnados por aves, una tradición que prefigura las torres del silencio zoroástricas milenios más tarde. La función del recinto: cohesión o exclusión. La arquitectura de Göbekli Tepe es intrínsecamente excluyente y jerárquica,
a pesar de pertenecer a una sociedad supuestamente igualitaria. Los recintos están delimitados por muros de piedra y bancos, sugiriendo que solo un grupo selecto participaba en los rituales centrales, mientras la multitud observaba desde fuera o participaba en festines perimetrales. Los restos de grandes cantidades de huesos de animales salvajes, gacelas, uros y contenedores de piedra para cerveza indican que el sitio era escenario de festines colosales, diseñados para cimentar alianzas sociales y religiosas entre grupos dispersos. Çatalhöyük, la domesticación de la muerte. Avanzando unos milenios hacia el 7000 a.C., en la llanura de Konya encontramos Çatalhöyük, un protourbano denso donde la distinción entre espacio vital y espacio sagrado colapsa por completo. No hay templos públicos, la casa es el templo. El culto a los cráneos, mecanismos de la memoria. La característica más inquietante de la religión de Çatalhöyük es el tratamiento de los muertos. Los habitantes enterraban a sus difuntos debajo de las plataformas donde dormían. La muerte no era un adiós, sino una reubicación al subsuelo inmediato. Sin embargo, la interacción no terminaba ahí. En un proceso conocido como recuperación de cráneos, las tumbas eran reabiertas después de que la carne se hubiera descompuesto para extraer la cabeza. Estos cráneos eran tratados como objetos de arte ritual. Se cubrían con capas de yeso para recrear las facciones del difunto, se pintaban con ocre rojo y a veces se les insertaban conchas de cauri en las cuencas de los ojos. Luego, se colocaban en nichos, se instalaban en los cimientos de nuevas casas o se pasaban de mano en mano. Análisis forense. Estudios recientes de las marcas de corte en los huesos revelan una realidad más oscura. Mientras que algunos cráneos muestran un tratamiento cuidadoso indicativo de veneración de ancestros, otros presentan marcas de descarne violento perimortem, sugiriendo que algunos ancestros podrían haber sido enemigos decapitados o individuos sacrificados en rituales de terminación de edificios. El paisaje sensorial de la casa neolítica. Imagine entrar en una de estas viviendas. Se accede por el techo, bajando por una escalera de madera. El aire está cargado de humo de hogar y el olor almizclado de animales. Las paredes están vivas con relieves de yeso. Leopardos enfrentados, figuras femeninas dando a luz, a veces sobre cráneos de toros, y bucráneos, cráneos de toro reales, con sus cuernos sobresaliendo agresivamente hacia el espacio habitable. La religión aquí es visceral, táctil y omnipresente. La diosa madre, o figura femenina prominente, y el toro no son dioses distantes en el cielo, sino presencias físicas que comparten la habitación con la familia. Mesopotamia, la teología del servicio y el miedo al caos. Al descender de las tierras altas de Anatolia a las llanuras aluviales del Tigris y el Éufrates, la religión sufre una transformación radical. El entorno mesopotámico era volátil, inundaciones impredecibles, tormentas de polvo y fronteras abiertas a invasores. En respuesta, los sumerios y sus sucesores, acadios, babilonios, asirios, desarrollaron una teología basada en la ansiedad y el orden obsesivo. La cosmogonía del Enuma Elish. El poema de la creación babilónico, el Enuma Elish, circa 1750 a.C., articula la visión del mundo mesopotámica. El universo nace de la violencia. En el principio solo existían Apsu, agua dulce, masculina, y Tiamat, agua salada, femenina, el caos primordial. El conflicto generacional lleva al dios Marduk a enfrentarse a Tiamat. La descripción de la batalla es tecnológicamente precisa. Marduk usa una red, orden, para atrapar a Tiamat, caos, y lanza el viento maligno dentro de su boca para distenderla antes de disparar una flecha a su corazón. Él partió su cadáver como un pescado seco. Con una mitad hizo la bóveda del cielo, con la otra la tierra. La antropogonía de la esclavitud. El punto crucial para entender la psicología religiosa mesopotámica es la creación del hombre. Marduk no crea al hombre por amor o para tener compañía. Lo crea ejecutando al dios rebelde Kingu, mezclando su sangre con arcilla.
El texto es explícito sobre el propósito. Impondré sobre él el servicio de los dioses, para que éstos puedan descansar. El ser humano es, teológicamente, un robot biológico diseñado para trabajar, cavar canales, cultivar cebada y alimentar a los dioses. Esta visión explica la obsesión mesopotámica con el ritual meticuloso. Si el servicio se interrumpe, los dioses se enfurecen y el caos, inundaciones, guerra, regresa. El Festival Akitu, el teatro del poder y la humillación. El ritual más importante era el Akitu, el festival de Año Nuevo que duraba 12 días en primavera, mes de Nisanu. No era una mera fiesta, era una operación de mantenimiento cósmico. El rito de la bofetada real. En el quinto día del festival, ocurría un evento extraordinario dentro del templo Esagila. El rey de Babilonia, el hombre más poderoso de la tierra, era despojado de sus insignias, corona, cetro, maza, por el sumo sacerdote. Indefenso, el rey era obligado a arrodillarse ante la estatua de Marduk. Entonces, el sacerdote golpeaba al rey en la cara, fuerte. El rey debía hacer una confesión negativa. No he pecado, Señor de las tierras. No he descuidado tu divinidad. Tras la confesión, el sacerdote lo golpeaba de nuevo. La tradición exigía que el rey llorara. Si al golpearlo las lágrimas fluyen, Bel, Marduk, es amistoso. Si no fluyen, Bel está enojado. El enemigo se levantará y traerá su caída. Este ritual servía para recordar que el poder del rey era prestado y condicional. Era una humillación pública necesaria para renovar el mandato divino. El matrimonio sagrado, hieros gamos. Para asegurar la fertilidad de la tierra en un entorno árido, los sumerios realizaban el rito del matrimonio sagrado. El rey, representando al dios pastor Dumuzi, se unía sexualmente con la suma sacerdotisa, encarnando a la diosa Inanna / Ishtar. Los textos describen la preparación de la diosa con un erotismo franco. Él ha brotado, como la lechuga ha brotado. Mi vulva, el cuerno de la barca del cielo. ¿Quién la arará por mí? La unión sexual en el templo no era pornografía, era ingeniería hidráulica teológica. El orgasmo divino provocaba la crecida del Tigris y el Éufrates. Sin este acto, la tierra se secaría y la civilización moriría. La experiencia sensorial, el aroma de la divinidad. Los templos mesopotámicos no eran lugares de silencio meditativo, eran fábricas sensoriales. Olfato. El uso de incienso, enebro, cedro, mirra, era masivo. El humo no solo ocultaba el olor de la sangre de los sacrificios animales y el sudor de las multitudes, sino que se consideraba el medio físico a través del cual los dioses comían. Un texto menciona que los dioses se congregaban como moscas sobre el humo del sacrificio. Sonido. Los lamentos rituales, el canto de los sacerdotes gala, a menudo descritos como de género fluido o castrados, y el batir de tambores, creaban una atmósfera de trance destinada a calmar el corazón de los dioses caprichosos. Vista. Las estatuas de los dioses no eran ídolos, eran el dios. Se las lavaba, vestía, alimentaba, poniendo comida ante ellas, y se las sacaba en procesión. Ver la estatua salir del templo era un momento de darshan, visión divina, aterrador y maravilloso para el pueblo común. Egipto, la maquinaria de la eternidad y la negación de la muerte. Si Mesopotamia era ansiedad, Egipto era confianza. Bendecido por el Nilo predecible y fronteras naturales seguras, Egipto desarrolló una religión obsesionada con la permanencia y la negación de la muerte. Pero bajo el oro y la majestuosidad, existía una corriente subterránea de magia coercitiva y violencia arcaica. Los textos de las pirámides, el faraón depredador. En las cámaras funerarias de la dinastía Quinta, circa 2300 a.C., encontramos los textos religiosos más antiguos del mundo, inscritos en las paredes de la pirámide de Unas. Estos textos de las pirámides no son oraciones de súplica humilde, son hechizos de poder. El himno caníbal. El texto más impactante es el llamado himno caníbal. Describe al faraón fallecido ascendiendo al cielo no como un alma piadosa, sino como un cazador cósmico que masacra y devora a los dioses para absorber su poder. Geka.
El cielo llueve, las estrellas se oscurecen. Unas es el toro del cielo, que vive del ser de cada dios, que come sus entrañas. Sus grandes son para su desayuno, sus medianos para su cena, sus pequeños para su comida nocturna. Unas ha comido su magia, ha tragado sus espíritus. Esta teología primitiva sugiere que la divinidad no se gana por moralidad, sino que se conquista por fuerza ontológica. El rey se convierte en Dios asimilando físicamente a la jerarquía divina existente. El ritual de la apertura de la boca. La muerte física era vista como una desconexión de los sentidos que debía ser revertida mágicamente. El ritual central del funeral egipcio era la apertura de la boca, buepetr. El sacerdote Sem, a veces vistiendo una piel de leopardo, usaba una azuela sagrada de hierro meteórico para tocar los ojos, oídos, nariz y boca de la momia o la estatua del difunto. Propósito. No era simbólico. Se creía que este acto restauraba literalmente la capacidad sensorial del Ka, fuerza vital, para ver, oír, respirar y, crucialmente, consumir las ofrendas de comida en el más allá. Sin este ritual, el difunto quedaría ciego, sordo y hambriento por la eternidad. Una segunda muerte aterradora. El paisaje sensorial de la tumba. Las tumbas egipcias eran cápsulas sensoriales selladas. Olor. La momificación utilizaba natrón, resinas de coníferas, cera de abejas y especias importadas. Este olor de eternidad estaba diseñado para enmascarar la putrefacción y hacer que el cuerpo oliera como un dios. Sonido. Las ofrendas de voz, Peret Kerú, eran esenciales. La escritura jeroglífica tenía poder performativo. Leer la lista de alimentos en voz alta hacía que estos se materializaran mágicamente para el difunto. El silencio de la tumba se rompía eternamente por la magia de la palabra escrita y recitada. Nubia, Kerma, el poder del sur y el sacrificio masivo. Al sur de Egipto, en el actual Sudán, floreció la cultura Kerma, circa 2500 a 1500 a.C., la primera gran civilización urbana del África subsahariana. Aunque compartía ciertos dioses con Egipto, como Amón, su expresión religiosa era distintivamente diferente y marcadamente más sangrienta. La de Fufa, el templo de la montaña artificial. El centro del culto en la ciudad de Kerma no era una pirámide, sino la de Fufa occidental, una estructura maciza de adobe de 19 metros de altura que se asemeja a una montaña artificial. A diferencia de los templos egipcios, que ocultaban el misterio en santuarios oscuros y profundos, la de Fufa tenía escaleras que llevaban a la cima, sugiriendo ceremonias a cielo abierto, visibles para toda la población. La necrópolis del sacrificio. La demostración más escalofriante del poder religioso de los reyes de Kerma se encuentra en sus túmulos funerarios. En el período Kerma clásico, un rey no viajaba solo al otro mundo. Las excavaciones han revelado corredores llenos de sacrificios humanos. En el túmulo 10, por ejemplo, se encontraron cientos de cuerpos. No eran solo prisioneros, eran miembros del séquito real, harén, guardias y sirvientes, enterrados con sus ropas y joyas. A diferencia de Egipto, que sustituyó el sacrificio humano por figurillas, usheptis, muy temprano, en Kerma la ideología real exigía la muerte acompañante real. Muchos fueron enterrados vivos o sofocados, demostrando una lealtad absoluta o una coerción estatal total. El enigma del Indo y el fuego de los arios. En el subcontinente indio, dos sistemas religiosos radicalmente opuestos se superpusieron en el tiempo: la religión cívica y acuática del Valle del Indo y la religión nómada y pirotécnica de los arios védicos. El Valle del Indo, pureza sin templos, circa 2500 a.C. La civilización del Valle del Indo, Harappa, Mohenjo-Daro, es un misterio arqueológico. Ciudades planificadas, alcantarillado avanzado, pero sin templos monumentales obvios ni palacios claros. El Gran Baño, la Catedral del Agua. En la ciudadela de Mohenjo-Daro, la estructura más importante no es un zigurat, sino el Gran Baño, un tanque rectangular de ladrillo impermeabilizado con betún. Esto sugiere que el ritual central de su religión
no era el sacrificio ni la oración, sino la ablución. La pureza ritual a través del agua, un concepto que pervive en el hinduismo moderno, el baño en el Ganges, parece tener sus raíces aquí. Hipótesis: el colegio de sacerdotes. Adyacente, sugiere una clase religiosa que gestionaba esta pureza cívica, quizás vinculada a una gobernanza más corporativa que monárquica. El Proto-Shiva, el sello de Pashupati. Un pequeño sello de esteatita ha generado décadas de debate. Muestra una figura sentada en posición yógica, piernas cruzadas, talones juntos, con un tocado de cuernos, rodeada de animales: tigre, elefante, rinoceronte, búfalo. Sir John Marshall lo identificó como un prototipo de Shiva en su aspecto de Pashupati, señor de las bestias. Si es correcto, esto indicaría que el yoga y la meditación ascética tienen una antigüedad de más de 4000 años, precediendo a los textos védicos. La religión védica, el sacrificio de Soma, circa 1500 a.C. Con la llegada o ascenso de la cultura védica, tradicionalmente asociada a los arios, aparece una religión que no construye templos. Sus dioses, Indra, Agni, Soma, son fuerzas elementales móviles. Su altar es el fuego. El ritual del Soma, la búsqueda del éxtasis. El núcleo del culto védico era el sacrificio de Soma. Soma era simultáneamente una planta, un jugo extraído ritualmente y un dios. Los himnos del Rig Veda, Mandala 9 está dedicado enteramente a Soma, describen el proceso. Prensar los tallos entre piedras, filtrar el jugo a través de lana de oveja y mezclarlo con leche. El líquido resultante era un enteógeno potente. Hemos bebido el Soma. Nos hemos vuelto inmortales. Hemos ido a la luz. Hemos encontrado a los dioses. ¿Qué puede hacernos ahora la hostilidad? Rig Veda 8.48.3. La identidad botánica. ¿Qué era el Soma? R. Gordon Wasson propuso que era el hongo Amanita muscaria, matamoscas, basándose en referencias a que no tenía hojas ni raíces y en los efectos alucinógenos. Otros sugieren efedra, usada como jaoma en el zoroastrismo, Peganum harmala o cannabis. La unidad de cuidados intensivos del bebedor de Soma. Textos ayurvédicos posteriores. Susruta Samhita. Describen un ritual de regeneración extrema, Kaya Kalpa, mediante Soma. El sujeto era aislado en una cámara de triple pared, ICUSD, Intense Care Unit of the Soma Drinker, donde consumía la planta. Los efectos descritos incluyen vómitos, pérdida de piel, dientes y uñas, seguidos por la regeneración de un cuerpo joven y divino, capaz de vivir miles de años. Esto no era religión de consuelo, era biohacking espiritual extremo. El Egeo, sangre y terremotos en Creta minoica. La civilización minoica, circa 2700 a 1450 a.C., ha sido a menudo retratada como una utopía pacífica, matriarcal y amante de la naturaleza. Sin embargo, la arqueología moderna ha revelado una faceta desesperada y brutal ante la furia de la naturaleza. El sacrificio humano de Anemospilia. En 1979, los arqueólogos excavaron un pequeño templo en Anemospilia, en las laderas del monte Yuktas. Lo que encontraron fue una escena de crimen congelada por una catástrofe hace 3700 años. Un terremoto masivo había derrumbado el techo del templo, matando a los ocupantes instantáneamente. La víctima. Sobre un altar yacía un joven de unos 18 años. Sus piernas estaban dobladas hacia atrás de forma antinatural, con los talones tocando los muslos, indicando que había estado atado. El arma. Una daga de bronce de 40 centímetros, decorada con una cabeza de jabalí, descansaba sobre sus huesos. La evidencia forense. Los huesos del joven eran de un color diferente, blanco, a los de los otros esqueletos encontrados en la sala, negros, quemados. Esto sugiere que el joven había perdido gran parte de su sangre antes de que el incendio posterior al terremoto consumiera el edificio. La interpretación.
En medio de un enjambre sísmico que amenazaba con destruir su mundo, los sacerdotes minoicos recurrieron a la medida extrema, el sacrificio humano para apaciguar a la tierra. Justo cuando cortaron la arteria del joven, el templo colapsó sobre ellos, preservando el acto para siempre. China antigua, los huesos del destino y el estado depredador. En la cuenca del río Amarillo, la dinastía Shang, circa 1600 a 1046 a.C., estableció un estado teocrático donde la burocracia, la escritura y la violencia extrema estaban inextricablemente unidas. Los huesos oraculares y la escritura. La escritura china nace no para la contabilidad, como en Sumeria, sino para hablar con los muertos. Los reyes Shang utilizaban escápulas de buey y plastrones de tortuga para adivinar la voluntad de Shangdi, el dios supremo, y de los ancestros reales. El adivino aplicaba una varilla de metal caliente al hueso, provocando grietas. El sonido del estallido, puk, y la forma de la grieta eran interpretados como la voz de los espíritus. Luego, se inscribía la pregunta y la respuesta en el hueso. El sacrificio humano a escala industrial. Las excavaciones en Anyang, Jinshu, revelan una realidad atroz. Los Shang practicaban el sacrificio humano a una escala que rivaliza con los aztecas milenios después. Las víctimas, principalmente prisioneros de guerra de tribus enemigas como los Qiang. Los métodos: decapitación, desmembramiento, corte por la mitad y entierro en vivo. Las inscripciones en los huesos oraculares son escalofriantemente burocráticas. ¿Debemos sacrificar 50 Qiang al padre Yi? ¿Debemos decapitar a 100? Terminología. Existían caracteres específicos para diferentes tipos de sacrificio, como Qiu, inundar barra cascada, para sacrificios de sangre, lo que sugiere que el flujo de sangre era visualmente importante. El rey Shang mantenía el orden cósmico mediante la administración precisa de la violencia. Las Américas, el fuego y el jaguar. Milenios antes de los imperios azteca e inca, las civilizaciones formativas de América establecieron los paradigmas religiosos del continente: la centralidad del fuego, la transformación chamánica y la dualidad. Caral Supe, la civilización de la música y el fuego, circa 3000 a.C. En la costa desértica de Perú, Caral floreció contemporáneamente a las pirámides de Giza. Es notable por lo que no tiene. No hay murallas, no hay armas, no hay evidencia de guerra. Altares de fuego. En la cima de las pirámides, los recintos ceremoniales contenían fogones con conductos de ventilación subterráneos diseñados para mantener el fuego ardiendo a temperaturas extremas. Las ofrendas no eran humanas, sino materiales: alimentos, textiles y conchas de Spondylus importadas. Música ritual. Se han hallado 32 flautas traversas hechas de huesos de cóndor y pelícano. Esto sugiere que los rituales implicaban música colectiva en las plazas hundidas, creando una experiencia auditiva comunitaria y de trance, posiblemente acompañada por el consumo de alucinógenos, rapé. Los olmecas. La transformación del hombre jaguar, circa 1200 a.C. En las selvas húmedas del Golfo de México, los olmecas crearon el arte monumental de las cabezas colosales. Pero su obsesión religiosa era el hombre jaguar, Huere jaguar. Iconografía. Figuras de jade y cerámica muestran a humanos, a menudo bebés o figuras andróginas, con rasgos felinos, boca trapezoidal caída, ojos almendrados, cabeza hendida. Interpretación. Esto no es adoración de un dios gato simple. Representa la transformación chamánica. El gobernante barra chamán, mediante el uso de enteógenos, como el veneno de sapo Bufo marinus o tabaco silvestre, cruzaba el umbral ontológico para convertirse en el depredador supremo, adquiriendo el poder de viajar entre el mundo de los vivos, los muertos y los espíritus de la lluvia. Europa megalítica. Ingenieros de la luz y festines de invierno. En la Europa atlántica, la religión se escribía en piedra y se alineaba con los astros. Stonehenge, el lugar de los ancestros. Lejos de ser un observatorio silencioso, Stonehenge, circa 2500 a.C.,
era el destino de peregrinaciones masivas y festines ruidosos. Logística del festín. Análisis de isótopos de dientes de cerdo hallados en Darrington Walls, el asentamiento de los constructores, muestran que los animales fueron criados en Escocia, Gales y otras partes distantes de Gran Bretaña, y luego caminaron cientos de kilómetros hasta Stonehenge para ser sacrificados. Significado. Esto implica una unificación religiosa de la isla. El solsticio de invierno era el momento crítico. La gente se reunía para festejar, desafiando la oscuridad y el frío con un exceso de carne y grasa, reafirmando la vida en el momento de la muerte del sol. Newgrange, la inseminación solar, circa 3200 a.C. En Irlanda, la tumba de pasaje de Newgrange precede a Stonehenge y a las pirámides. Es una obra maestra de ingeniería óptica. Sobre la entrada hay una caja de techo, roof box. Solo durante el amanecer del solsticio de invierno, un haz de luz penetra por esta apertura, recorre 19 metros de pasillo oscuro e ilumina dramáticamente la cámara central donde reposan los huesos de los ancestros. Simbolismo. Es un acto sexual cósmico. El sol, masculino, penetra la tierra/tumba, útero femenino, para revivir a los muertos o fertilizar el año nuevo. Durante 17 minutos, la muerte se inunda de luz. Zoroastrismo, el puente hacia el monoteísmo. Finalmente, en las estepas de Irán, surge una figura que cambiaría el paradigma: Zaratustra, Zoroastro. La datación de su vida es objeto de feroz debate académico, oscilando desde el 1500 a.C., basado en lingüística arcaica de los gatas, hasta el 600 a.C., tradición tardía. Si aceptamos la fecha temprana, el zoroastrismo precede al judaísmo mosaico o es contemporáneo a sus raíces más arcaicas. Innovación teológica. Zaratustra rechazó el sacrificio sangriento de animales y el consumo embriagante de la homa, aunque este último fue reintroducido después. Predicó un dualismo ético. El universo es un campo de batalla entre Ahura Mazda, la sabiduría/bien, y Angra Mainyu, el espíritu destructivo/mal. El juicio final. Introdujo conceptos que serían centrales para el judaísmo posterior, el cristianismo y el islam. El juicio del alma tras la muerte, el cielo y el infierno, la resurrección de los cuerpos y la batalla final apocalíptica. Fra Scioccheretti. El zoroastrismo marca el comienzo del fin de las religiones de servicio y alimentación de los dioses y el inicio de las religiones de moralidad y salvación. Conclusión. El espejo roto. Antes de la consolidación del monoteísmo abrahámico, la experiencia religiosa humana era un caleidoscopio de terror, éxtasis y pragmatismo. No había un solo Dios omnipotente y amoroso. Había fuerzas que debían ser alimentadas con humo, aplacadas con sangre, seducidas con sexo ritual o manipuladas con magia. Desde los cráneos enyesados de Anatolia hasta los reyes humillados de Babilonia, desde los chamanes jaguar de México hasta los caníbales teológicos de las pirámides egipcias, la humanidad buscó desesperadamente conectar con lo invisible. Estas religiones no eran primitivas en un sentido peyorativo. Eran tecnologías sociales y psicológicas sofisticadas diseñadas para gestionar la ansiedad de la existencia. El legado de estas tradiciones pervive. El agua bautismal tiene un eco en el gran baño del Indo. La luz de Navidad resuena con el solsticio de Newgrange. Y la lucha entre el bien y el mal tiene sus raíces en las visiones de Zaratustra. Somos, al final, herederos de todos estos intentos de tocar lo divino.